Tiene la palabra en el tiempo de la bancada independiente el diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. En el Senado, algunos parlamentarios lograron introducir ciertas modificaciones que pueden ser importantes y que no estaban previstas inicialmente, como por ejemplo la tipificación del delito de tráfico ilícito de residuos peligrosos, la responsabilidad objetiva y restringir las importaciones de residuos peligrosos para valorización solo a instalaciones con RCA. Sin embargo, se perdió algo que es tremendamente relevante para que esta ley sea integral y funcione bien. Quedó, como ha señalado el diputado Melo, la diputada Chicardini, la puerta abierta a las exportaciones de residuos, incluidos como productos prioritarios de la responsabilidad extendida del productor. Esto resulta un sinsentido, porque se quiere promover el reciclaje en Chile, pero abriendo la frontera para que se exporte la materia prima a reciclar, especialmente en Perú, que tiene condiciones mucho menos exigentes. Y esto significa que el Ministerio del Medio Ambiente está desconociendo el camino que se había avanzado, cediendo al lobby de los importadores de baterías. Por ejemplo, la empresa Derco de la familia del Río y Etna Chile, filial de una fábrica de baterías en Perú, que van a verse obligados con la responsabilidad extendida del productor y quieren poder vender sus baterías usadas en Perú, donde es más barato reciclar, porque las exigencias, como decía antes, son mucho menores y te pagan por los residuos y te pagan más por los residuos con plomo. Esto contraviene expresamente el tratado al que hacía alusión el diputado Melo, el convenio de Basilea, que pretende restringir al máximo este movimiento transfronterizo. Si hoy día en Chile se fiscaliza poco y lo poco que se fiscaliza mal, ¿qué seguridad podemos hoy día otorgar de que los residuos se valoricen en forma adecuada en países como Perú y Honduras? Existen noticias de graves problemas ambientales en los países fronterizos reciclando residuos plomados. ¿Queremos aumentar el reciclaje en Chile o mandarlo para afuera? También se contraviene la enmienda prohibitoria del convenio de Basilea, aprobada por el Congreso, pero aún no promulgada por la presidenta, por lo que le hacemos el llamado también a avanzar en la dirección de la promulgación, que prohíbe las exportaciones entre países que no sean de la OCDE. Por último, y desde un punto de vista de desarrollo de la industria nacional, esto es un golpe importante a la industrialización de Chile, porque se destruyen todos los incentivos para que el desarrollo de una industria sustentable de reciclaje en el país, porque siempre va a convenir más hacerlo en países con menores estándares. Estamos hablando de aceites lubricantes y las baterías que ya se reciclan en Chile y de posible industria de reciclaje de residuos electrónicos y otros residuos que también son peligrosos. Al abrir las fronteras a este tipo de exportaciones, económicamente seguramente se van a abaratar los costos de quienes ponen estos productos en el mercado, pero pierde la industria. No hay una visión a largo plazo, no hay una visión de empleo y generación de valor de una industria de reciclaje en Chile. Entonces, la pregunta de fondo que nos hacemos es si es que en unos años más, ¿cómo nos queremos ver? ¿Como exportadores de residuos peligrosos o, en cambio, como exportadores de tecnología patentada e innovación en el reciclaje industrial? Los recicladores han querido transmitir esta preocupación y lo que solicitamos es que una comisión mixta agregue un inciso al artículo 8º de la ley incorporando la recomendación del convenio de Basilea en el sentido de establecer la prohibición de exportación de residuos peligrosos mientras existe la capacidad instalada para poder valorizar estos residuos peligrosos en nuestro país. Además, el diputado Giorgio Jackson me ha señalado y me ha hecho ver que hay otras modificaciones que son cuestionables. Por ejemplo, la modificación a la letra A del artículo 2 que introduce la imposibilidad de que los sistemas de gestión atenten contra el funcionamiento de las operadoras. Esto van a tener que hacerlo eventualmente y en cualquier caso lo incorporan en el marco del principio de libre competencia, por lo que puede tener una cierta ambigüedad interpretativa. En el caso del artículo 11 cambia el que los decretos supremos deban regular las obligaciones que señalan a que puedan hacerlo. Estos cambios de palabra son muy importantes después a la hora de interpretar la ley.
ahí también se elimina el inciso tercero del artículo 33, ahora artículo 37, que elimina la facultad del Ministerio de cobrar a los gestores y productores por la incorporación al registro, y se elimina la letra D del artículo 35, ahora artículo 39, que elimina el no logro de las metas como infracción gravísima. Nos gustaría entender cuál es el sentido de esta eliminación. Finalmente, hay una modificación del inciso segundo, ahora tercero, del artículo 35, ahora artículo 39, que incorpora un nuevo literal A. Incorpora la obligación que borra arriba, como este grave inciso. El Ministerio de Medio Ambiente explica esto diciendo que dejar las obligaciones de medio como gravísimas y las de resultados como graves, y acá hay un asunto de concordancia general en la ley. La verdad, no entendemos si esto tiene sentido o no, y nos gustaría poder recibir respuesta del Ministro del Medio Ambiente. Y finalmente se modifica el artículo 36, ahora artículo 40, el que establece las sanciones, en el literal B, y se elimina la base de la multa y en los siguientes. Lo que es más grave, se elimina la existencia de otras sanciones realmente graves, como la prohibición de enajenar los productos prioritarios mientras dure la infracción o la revocación de la autorización del sistema de gestión, entre otras. Son estas las preocupaciones que queremos señalar al ministro, que ojalá haya escuchado la intervención, y en particular, bueno, pedimos votación separada respecto a estos temas, ya está solicitado en Secretaría, pero hacemos especial énfasis en la necesidad de que el artículo 8 pase a comisión mixta para que nos adecuemos a la normativa internacional a la que voluntariamente nos hemos vinculado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Boric. Quiero recabar el acuerdo de la sala, porque estamos a 3 minutos del término de la orden del día y muchos diputados y diputadas han manifestado en sus intervenciones la necesidad de votar hoy día, en tercer trámite constitucional, este proyecto de ley. Por lo tanto, quiero recabar el acuerdo para que los 6 diputados que quedan, para hacer uso de la palabra, puedan insertar su discurso y procedemos a entregar la palabra al ministro. ¿Acordado? Acordado. Se ofrece la palabra entonces al ministro de Medio Ambiente, don Pablo Badernal. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes, en particular también a la Asociación Nacional de Recicladores de Base, su presidente Ezequiel Estay, que nos acompaña desde las tribunas. Quiero agradecer y compartir buena parte de las intervenciones expresadas por los señores y señoras diputados. Efectivamente, la gestión de residuos en Chile es una parte de la gestión ambiental con marcos regulatorios insuficientes y que ha sido tremendamente difícil implementar marcos normativos que nos permitan una mejor gestión ambiental de los residuos. Y por eso nosotros como Ejecutivo hemos valorado y no retirado este proyecto de ley ingresado en septiembre del año 2013 por el gobierno anterior, no obstante, proyecto de ley que nunca fue votado en ninguna instancia ni tuvo mayor tramitación. Hemos reconocido en este proyecto de ley parte de la solución de nuestros problemas de gestión de residuos. El diputado Chávez lo señalaba, hoy día en Chile más de 6,5 millones de toneladas de residuos son de origen domiciliario y en general en Chile y en total se producen 17 millones de toneladas de residuos y un porcentaje muy menor, no más del 10% de estos, se reciclan o se reutilizan. Más aún, nuestra tasa habitante día a kilogramos es de 1,1, es una tasa grande y es una tasa creciente que tenemos que preocuparnos. Y por eso también comparto la preocupación del diputado René Manuel García. Nosotros nos estamos preocupando de que estos residuos no lleguen a relleno sanitario. Necesitamos disminuir la demanda por relleno sanitario, necesitamos aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, por lo que estos residuos, hoy día considerados prioritarios, son residuos donde no va a existir incentivo alguno ni lógica alguna de que llegue a un relleno sanitario. Dentro de los productos prioritarios y dentro de la lógica de los productos prioritarios está la responsabilidad extendida al productor. Y por eso quiero compartir también con el diputado Arriagada que el modelo utilizado desde el punto de vista del financiamiento para la recolección y la valorización no es ni del Estado ni a través de los impuestos. Es el propio importador o fabricante de estos productos cuando terminen su vida útil quien tiene que financiar
quien tiene que financiar la recolección y la valorización de estos residuos, y con el informe financiero que hemos agregado solamente nos permitimos financiar el personal, los reglamentos, la operatoria de este sistema que funciona con el financiamiento de los privados, de los propios regulados y los productores de estos productos prioritarios, como se denomina en la ley. Quiero referirme en particular, aparte del artículo 8º, 10º y 11º, mencionado por el diputado Boric, por el diputado Melo y por la diputada Vallejo, en aspectos que contienen este proyecto de ley. En particular, el artículo 8º nos señala la posibilidad de tránsito transnacional de productos peligrosos. No obstante, el propio artículo 8º, ya que hay un perfeccionamiento a nuestro juicio que agregó el Senado de la República, reitera y queda la prohibición total de importación de residuos para su eliminación. No obstante, la prohibición total de residuos para su eliminación. No obstante, el proyecto también recoge y reconoce de donde sí se pueden importar residuos peligrosos para su valorización, que es distinto a la eliminación, cuando un gestor está debidamente acreditado mediante una resolución de calificación ambiental para valorizar ese residuo peligroso que se importa. El convenio de Basilea no prohíbe el tránsito transfronterizo de residuos peligrosos, lo que hace es regularlo. Por lo tanto, a nosotros nos parece también apropiado de que se regule, pero no que se prohíba la eventual exportación de residuos peligrosos. Cabe la posibilidad de que Chile no tenga la capacidad de valorizar residuos peligrosos, como hoy día ocurre en residuos electrónicos y eléctricos. Chile no tiene esa capacidad y hoy día esos residuos se exportan, y nos parece bien, es parte de un buen proceso que esos residuos peligrosos que hoy día se recolectan y que tengan valor y no hay capacidad en Chile pueda hacerse. No obstante, sí sabemos que para otros productos, residuos peligrosos, existe una capacidad en Chile para poderlos valorizar, y nos parece bien y sin duda tiene una prioridad desde el punto de vista de los incentivos económicos para, si en Chile existe esa capacidad, puedan también tratarse a nivel nacional. No obstante, también cabe la posibilidad de que esa capacidad sea limitada. Cabe la posibilidad que esa capacidad o esa posibilidad de valorizarlo en Chile también sea ineficiente, por lo tanto sería un error como país cerrarnos a la posibilidad también de exportar residuos peligrosos para su valorización o su eliminación cuando eso no es posible o cuando eso no se hace bien en territorio nacional. Que se haga de manera normada y regulada, por supuesto, es parte del artículo 8º y no contraviene en parte alguna al convenio de Basilea que, reitero, no prohíbe, sino que regula el tránsito de residuos peligrosos. Segundo, y muy vinculados tanto el artículo 10 como el artículo 11 que hacía mención el diputado Melo y también la diputada Vallejo, el artículo 10 contiene los productos considerados como productos prioritarios sujetos a metas de recolección y de valorización. Y es cierto que en el Senado esta lista de productos prioritarios tuvo un ajuste. Se eliminaron los medicamentos, los plaguicidas, los vehículos y los diarios y revistas. No obstante, debo agregar que tanto plaguicidas como medicamentos son residuos que difícilmente hoy se valorizan y en el futuro se van a valorizar. Tienen regulación sectorial tanto por el Servicio Agrícola Ganadero como por los servicios de salud respectivos. Y con respecto al producto vehículos, sí debo señalarles que dentro de los productos prioritarios sí se consideran aceites, lubricantes, baterías, neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos que desde el punto de vista de residuos que tengan una valorización son una parte sustantiva, ustedes comprenderán, de los vehículos en Chile. Y también debo indicarles que un producto prioritario que en el proyecto de ley
que salió del listado contenido en el artículo 10 son los diarios y revistas. Y en esto también me permito compartir con ustedes que buena parte de los senadores en un proyecto de acuerdo estimaron que incorporar a los diarios y revistas como productos prioritarios generaba una cierta rebaja de los estándares de libertad de prensa que en Chile había que resguardar y que dejarlos sujetos a multas, sanciones y a control administrativo podía atentar contra aquel principio. No obstante, yo debo indicarles que en el artículo 11 sí está considerado como producto prioritario los diarios y revistas, si bien no sujetos a metas de recolección y de valorización, sí a la obligación de informar debidamente una serie de consideraciones en los literales del artículo 11 que están hoy día considerados. Y por último, quiero agregar que el propio artículo 10, en su segundo y tercer inciso, permiten que por la vía reglamentaria puedan incorporarse otros productos como productos prioritarios, sobre los cuales habrá obligación de cumplimiento de metas de recolección y de valorización, entre las tres materias consultadas por los parlamentarios y algunas de ellas solicitando votación por separado. Yo finalmente solamente quiero agregar un tema que es muy importante para el gobierno de la presidenta Bachelet. Esta es la primera ley en Chile que reconoce como tal a los recolectores y recicladores de base. Crea un mecanismo de capacitación, de incorporación hacia un registro de gestores, tendiendo a la profesionalización de esta actividad importante y que va a animar a muchos sistemas de gestión de residuos. La capilaridad que pueden llegar a tener los sistemas de gestión con una debida incorporación de los recicladores de base va a permitir que Chile tenga volúmenes importantes y constantes en el tiempo, que es en definitiva el incentivo que existe para que se asiente en Chile una industria del reciclaje, no solamente en las regiones más grandes, la región metropolitana, sino que también en regiones. Es esta ley la que va a permitir tener anualmente metas de recolección y de valorización con incentivo al desarrollo de la industria nacional, con la incorporación de los recicladores de base y también al mundo municipal, que está altamente interesado en que este proyecto de ley sea ley. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Medio Ambiente, don Pablo Badanier. Cerrado el debate. En el tiempo de acuerdos y resoluciones corresponde tratar la resolución número 514. Reglamento, presidente, muy breve, que al parecer Diputado Boric. Al parecer hubo una confusión y varios pedimos en nuestra intervención la votación separada del artículo 8. Daniela Chicardini, el diputado Melo, la pedí yo también, no recuerdo que la diputada Vallejo. Entonces queríamos recabar la unanimidad de la Cámara para que se pudiera votar por separado el artículo 8. Yo sé que si lo pido yo quizás... Perfecto. ¿Sí? ¿Puede ser? De acuerdo al reglamento, diputado Boric, toda votación separada tiene que enviarse a la Secretaría por escrito mientras dura el debate. Ahora vamos a recabar el acuerdo y tiene que ser un acuerdo, entiendo, unánime para que puedan introducir estas indicaciones. Por favor. O esta votación separada. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo, diputado Boric. Podría, o lo puede pedir la diputada Chicardini para que el diputado Urrutia, que tiene una fijación personal, no lo niegue. ¿Que lo puede pedir la diputada Chicardini? Bien, correspondiente. Pídelo tú, Daniela. Corresponde tardar la resolución número 514, que tiene por objeto establecer la igualdad de condiciones entre sacerdotes, obispos, pastores y representantes de instituciones religiosas al interior de las Fuerzas Armadas. Secretario. Prosecretario tiene la palabra. Presidente, pidiendo la palabra. Diputada Chicardini. Reglamento, presidente, ¿es posible que podamos nuevamente reintentar de poder pedir la unanimidad para pedir la votación separada del artículo 8? Por favor. Ya. Tendría nuevamente que pedir el acuerdo y tiene que ser unánime para poder pedir la votación separada. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo, diputado. Bien, prosecretario tiene la palabra. Odiosidad máxima.
Ahí sí. Gracias, presidente. La propuesta de resolución número 514